Ahora tenemos una mesa redonda latinoamericana sobre los alcances de las últimas adaptaciones. Tenemos invitados de Bolivia, Colombia, Honduras y México, y para esta parte vamos a darle pase a Jonathan, que tiene su nombre Tolkiendil ahí, de Inlarion Rana, y él va a estar a cargo de dirigir esta mesa redonda. Buenas noches a todos. Gracias por estar participando. Gracias, Rose, por el pase. Así es. Esta mesa, que es internacional, es sobre las impresiones sobre las nuevas adaptaciones que están programadas y que están ya, son proyectos que ya están trabajando. Y para esta mesa vamos a contar con Francisco Bueno de Bolivia, que justamente acaba de terminar, con Daniel Penagos de Colombia, ambos ya han participado con ponencias, ya las han podido escuchar. Y además vamos a contar con Javier Gutiérrez de Honduras, cuyo nombre Tolkiendil es Itron Serreitu. Él es ingeniero forestal, amante de los árboles y la naturaleza, escritor inédito y fundador de la Sociedad Tolkien Honduras. También está Gerardo Cuevas, de la Sociedad Tolkiendili de México. Así que muchas gracias a todos por su presencia y su participación. Ya te vi, Gerardo, ya lo vi también a Javier. No sé por dónde les gustaría empezar, si tal vez por el trabajo que está haciendo Warner, que solamente hemos visto una imagen hasta el momento, ¿no?, de esta película animada, que se va a llamar Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim, y porque lo de Amazon ya es un proyecto mucho más avanzado, mucho más inmediato, además, porque ya está a estrenarse, mientras que lo de Warner es todavía para el año 2024. Y además porque, como ya en Amazon hemos visto, pues no solamente ha sido una imagen, como si hubo en un principio, ¿no?, algunas imágenes promocionales, sino ya hemos tenido un primer adelanto de algunos casi 60 segundos, y que han generado mucho revuelo además, ¿no? Entonces es probable que ahí haya un poco más que conversar. En septiembre de 2022, sí, claro, en septiembre de 2022 es la de Amazon. La de 2024 es la película de Warner. En septiembre del 2022 se estrena la serie de Amazon Prime, que es El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Bueno, para empezar, pues habría que ver un poco, a mí me ha sorprendido, no sé qué le ha parecido a ustedes, en la imagen promocional de la película de los Rohirrim, que según la información que nos han dado, se va a situar 200 años antes del Hobbit, y que la película va a hablar de Helm Mano de Hierro, y que nos va a decir sobre la creación, eventualmente, del abismo de Helm. Y lo que yo quería decir que me ha sorprendido es la presencia de los Haradrim y de los Olifantes a las puertas de Edoras. No sé qué les ha parecido a ustedes. A mí me ha sorprendido bastante. Me llama la atención cómo van a plantearlo. O sea, geográficamente es un poco complejo que puedan llegar los Numakil hasta Edoras, me parece. Pero bueno, ya que están ahí, va a resultar interesante ver cómo se desarrolla la acción de los Rohirrim frente a estos enemigos, porque en El Retorno del Rey, en el libro, se ve que tanto que los caballos de los Rohirrim se espantaban ante los Numakil. Entonces, que incluso eso hacía que los hombres que habían empezado cierta huida desordenada, cierta retirada desordenada ante la carga de los Rohirrim, se reorganizasen alrededor de los Numakil, porque los caballos se negaban a avanzar contra ellos, porque eran pues bestias totalmente desconocidas y gigantes. No sé qué impresiones les ha dado a ustedes. Parece una sola imagen, pues, ¿no? No hemos visto nada más que una sola imagen. Si alguno quisiera comentar algo, tal vez. Gerardo, Francisco. Ok, bueno, pues, si me permiten iniciar, primero que nada, pues muchas gracias por invitarnos aquí a la Perumut. Estamos muy contentos de participar en este esfuerzo colaborativo
esencialmente de Perú, pero con ya participación latinoamericana. Y bueno, para continuar, creo que lo que plantea Hilarión es muy interesante porque es precisamente parte de lo que charlaremos aquí sobre las adaptaciones que a mi juicio pues tienen que ver con, como ya escuchamos un poco con tema de derechos, pero también con una visión artística que cada quien pone. La verdad es que sabemos que hay calidades, que hay de adaptaciones, hay algunas que sí están extremadamente fuera de lo que se consideraría la obra que adaptan, y otras que están pues lo más apegadas posibles. En el caso aquí de la Guerra de los Rohirrim, tenemos dos factores a mi gusto. El primero, pues que todavía falta muchísimo tiempo para que veamos más detalles de lo que nos van a traer a la pantalla, y que esencialmente esto que planteas sobre la aparición de los Mumak, considerando que pues hay un buen trecho desde Harad hasta las tierras Rohirrim, sí necesita una explicación tremendamente bien planteada para que al menos a los aficionados que hemos leído los libros, pues nos parezca muy creíble, ¿no? Y sin embargo, pues el segundo factor es que a fin de cuentas, como se está haciendo una visión artística de una parte del Legendarium, pues bueno, o sea, evidentemente puede tener las libertades que al creativo se le antojen, ¿no? Ya el conciliarlo con los aficionados que gustamos de la obra del profesor y que vemos estos puntos de concordancia o de discordancia, bueno, va a ser creo que el reto. Ahorita, pues a mi gusto, creo que me estoy enfocando mucho más en la calidad de la animación y en la calidad de lo que veamos visualmente, hasta no saber más del guión o, bueno, de la explicación general de la obra. Eso es lo que de momento tengo. Sí, hay algo que mencionas que a mí me parece bastante importante y es la visión del creador, ¿ya? Porque sí, a mí y esto, bueno, ya adelantando un poquito que tiene que ver con el tema de la serie de Amazon Prime, a mí me ha gustado mucho el hecho de que cuando los avances de la serie visualmente no me hayan recordado a la Tierra Media que construyó Jackson, porque me muestra una visión de otro creador, ¿no? Es decir, porque la única obra canónica es la de Tolkien, pues, ¿no? A partir de ahí hay adaptaciones que cada director, cada creador tendrá su visión y a partir de ahí la construirá, y personalmente me gusta que se pueda ver esa visión del director, del creador. Entonces, en lo que es de la película de la Guerra de los Rohirrim, que está haciendo Warner, eh, que va a ser un formato de animación, una película animada, así que pienso que definitivamente es algo que nos va pues a mostrar, o sea, es una sola imagen, está bien, está en HD, es una imagen, es más fácil mostrarlo, por lo menos como imagen, visualmente me resulta muy atractiva, ¿no? Vamos a ver qué otro. Itron levantó primero la mano, perdón, y luego Francisco. Sí, gracias, Hilarión. De acuerdo, lo que menciona ahí Gerardo, ¿verdad? Me parece bien congruente que estemos hablando de este tema cuando acabamos de hablar de derechos de autor. Vemos, ¿verdad?, la guerra de los Rohirrims, la historia de Helms. Bueno, hay que reconstruir de los derechos existentes, ¿verdad? Hay muchas cosas que probablemente van a tener que rellenarse. Tenemos una imagen nada más, una imagen que está abierta a las interpretaciones de cada uno y a las expectativas de cada uno. Y a mí me parece que es como una oportunidad de crear una línea. Yo estoy igual en tu opinión de que cuando vimos el tráiler adelantándonos, ¿verdad?, a la serie, miras una Tierra Media de otra perspectiva, y eso a mí me ha gustado mucho. Por otro lado,
al ver esta oportunidad que está saliendo con la Guerra de los Rohirrims, pienso que tal vez puede ser un punto de partida como como fue la película de Ralph Bakshi en los 70s, que fue mucha inspiración para que Peter Jackson se inspirara, ¿verdad?, a escribir su guión. Visualmente esta imagen a mí me tiene muy contento, ¿verdad? Claro que todos lo primero que pensamos es, bueno, ¿qué hacen los Mumakil en el abismo de Helms? ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Por qué? Bueno, reconstruir todo eso es un trabajo que tienen 2 años para hacerlo. Pueden tener 2 vías, ¿verdad? Irse lo más apegado que podría ser a lo que tenemos realmente canon de Tolkien, escuchar muchas recomendaciones del fandom, ¿verdad? Tenemos un fandom a nivel mundial grandísimo, muchas sociedades con mucha influencia que pueden aportar, ¿verdad? Y hacer algo que sea digno, o simplemente pues irse por la vía donde van a querer hacer lo que se les ocurra y lo que les parezca salvaje, de repente ver un dragón en el abismo de Helm. O sea, es como un dragón es fantástico, pero no tiene nada que hacer ahí, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de cómo el guionista quiera desenvolverse, cómo se ponga a estudiar realmente. ¿Es fanático, no es fanático? ¿Está contratado para hacer un guión? ¿Quieren una película que se venda en los cines o quieren hacer una obra de arte que esté apegado, ¿verdad? Con una imagen, pues tenemos poco, no vamos a poder tener una opinión más clara, como ya podemos irla armando con lo de la serie, pero hay buenas expectativas. A mí en lo particular me parece fantástico la idea de tener una película animada porque te da apertura a un montón de cosas que a veces es muy difícil llevar a la pantalla grande. Entonces, me parece que es algo muy interesante y desde ya tenemos mucha expectativa. Ujú. Muchas gracias, Citro. Francisco, tenías la mano levantada. A ver, hay una cosa en la imagen que es muy interesante, ¿no? Y es que, así como, bueno, nos preguntamos, ¿cómo han llegado ahí? Bueno, han llegado ahí, y voy a decirlo jurídicamente, han llegado ahí porque tienen los derechos, ¿bien? Y Claro. porque los pueden utilizar. Y si se fijan, la imagen que hay del olifante que está ahí es muy parecida a la que hemos visto en las películas. Uh-huh. ¿Y por qué entonces el olifante es muy parecida a la que hemos visto en las películas? Porque tienen los derechos, porque lo pueden hacer igual, porque pueden jugar con la nostalgia de lo que hemos visto en las películas para ponerlo ahí, y porque aquí sí pueden hacer exactamente poner el olifante como están, a pesar de que esté en un estilo anime y que puede ser un estilo de animación y demás, sí me trae a la mente el olifante de la película, para empezar, ¿no? Y ahora voy a dar no sé, no es opinión, sino una certeza legal, pero que suena impopular muchas veces, ¿no? Como fans decimos, evidentemente, y a mí me gustaría que así sea como fan, cuando hablamos de canon es lo que hizo el profesor Finn, pero realmente, jurídicamente, ¿quién define qué es canon hoy por hoy? Legalmente define qué es canon la Tolkien Society. Entonces, si mañana ellos definen que esta película es canon, va a ser canon, legalmente hablando. Uh-huh. Sí, pero y definen que la serie de Amazon no es canon. O incluso pueden descanonizar cosas para traer una nueva visión. Es básicamente lo mismo. Voy a agarrar un ejemplo de otra saga para que lo entendamos, ¿no? Star Wars. Hacen los últimos 3 capítulos. Todo el mundo, ¡no, por Dios, qué es ese bodrio! Pero Disney sigue diciendo, les guste o no, es canon. Y por mucho que Lucas se pegue un tiro cuando vea eso, no importa, bro, nos ha cedido los derechos de esto. Porque a diferencia de lo que ha hecho Tolkien, que la Tolkien Society de no vender los derechos, sino de cederlo, repito, porque son cesiones, no son ventas, Lucas sí ha vendido los derechos, por tanto Disney hace lo que se le canta. Entonces, como ellos tienen los derechos, le pueden tirar los últimos episodios y decir, sigue siendo canon.
Lo mismo pasa ahora aquí. O sea, por mucho que los fans queramos que algo sea o no sea canon, quien tiene los derechos decide al final. Y ahora bien, tienen que ser inteligentes y tendrían que escuchar a los fans. Pero, de nuevo, hablando jurídicamente y únicamente jurídicamente, tenemos que entender que nos podríamos enfrentar a eso, porque, de nuevo, el derecho de autor, dentro de todo, es un tema comercial. Lo que dices me resulta bien interesante de que la Tolkien's State puede tanto canonizar como descanonizar, ¿no? Es decir, podría hoy agarrar y decir la película de la guerra, o bueno, en el 2024, la guerra de los Rohirrim es canon. Pero cuando tienes ese poder, también puedes luego contradecir cosas. Y pensaba en el caso de, ya que tú tomaste otra saga, yo también voy a tomar otra cosa, y que justamente es del anime también, así como va a ser esta película. Y es en el caso de Kishimoto con Naruto. Él, en el manga, mata a Izumi Uchiha de una forma. En el anime, la volvió a matar de la misma forma. Pero luego, cuando otro autor escribe, obviamente con permiso de Kishimoto, una de las novelas cortas, cambia la muerte de Izumi. Y a Kishimoto le gusta más la muerte que hace esa persona para Izumi que la que él puso en el manga y en el anime, que fue la misma. Y dijo, ah, bueno, ¿sabes qué? No, a partir de ahora, la muerte de Izumi va a ser la de la novela, ya no va a ser la que yo puse en el manga y que también metí en el anime. No, esa ya no es, olvídense. Y eso esa es una gran guerra entre los fans, que los fans se quejan y dicen, no, pero si Kishimoto lo publicó en el manga y después la puso en el anime, ese es el canon. Y bueno, yo estoy del lado, a mí me gustó más la de la novela, entonces yo estoy del lado de los fans que dicen, bueno, pero Kishimoto es el amo y señor de su universo, entonces si él quiere decir, no, acá me confundí, conté mala historia, no importa lo que sea, y a partir de ahora, la verdad es esta, otra, no hay mucho más que hacer, pienso yo, porque ya está, o sea, quien tiene el poder para decidir o determinar algo, lo está haciendo. Gerardo, ¿querías decirnos algo? Sí, claro. Me parece interesante la perspectiva que plantea Francisco respecto del tema comercial, porque hay algo que desde mi perspectiva debemos de, creo, apropiar, y es que por muy fans que seamos de las obras de J.R.R. Tolkien, esta serie no está hecha para nosotros, no está hecha para el fan o el aficionado o el estudioso que intenta conocer bien la obra del profesor y la obra crítica alrededor. Está hecha para un mercado internacional, para un mercado grande, con todas las tendencias culturales y sociales de la modernidad. Entonces, efectivamente, aparte de eso, es un negocio. Y es un negocio que se pretende pues obtenga regalías tanto a nivel de producto como por la merchandising de productos secundarios. Entonces, en ese sentido, creo que con esto nos podemos, y también aprovechando lo que dice Francisco, nos podemos quitar a mi gusto ese peso de encima. Es decir, no es tan, o no necesariamente, como he visto en redes sociales, están mancillando el legado del profesor. Porque básicamente están generando un producto, ese producto tiene un público objetivo que le interesará la obra del profesor o no le interesará para nada, que le dará una oportunidad a los libros o no le dará ninguna oportunidad a los libros y lo tomará como otro producto de entretenimiento. Entonces, creo que así sí podemos disasociar el producto como tal, con todas las licencias y con todos los cambios que lleguen a poner los guionistas. Y lo que sí nosotros como aficionados a la obra del profesor podemos rescatar, podemos hacer nuestros análisis de nuestro lado, que evidentemente pues nos interesarán a nosotros, que al público en general, está bien, no es necesario que el público en general pues se meta a profundidad en esto, y que se tome precisamente como eso. Si a nivel comercial y jurídico estos derechos pues le facultan al tenedor de ellos para hacer o deshacer, está bien producto, y es un producto que también
afortunadamente, pues está basado en una parte de los escritos del profesor que, bueno, no hay mucho o hay muy poco que pelear, ¿no? Hay muy pocos detalles que machacar. Entonces, sí soy de la opinión, pues hay que esperar a ver ya el producto terminado cuando suceda el próximo septiembre, pero también tomarlo un poco con ligereza en el de que, bueno, sabemos que van a tomar todas las licencias que se les permita, harán todos los cambios que hayan creído convenientes y pues no hay nada ya que se pueda hacer. Entonces, me parece que solo es un producto que podemos ver, lo disfrutaremos o no, y pues entra directamente en este papel del creador de un producto derivado de una obra principal, pues para tomarse las libertades que considere, ¿no? Porque pues evidentemente no solo hay adaptaciones fílmicas como ya mencionaron, hay adaptaciones a teatro, hay adaptaciones musicales, incluso el hecho de vertir las obras del profesor a una canción de heavy metal, por ejemplo, pues también tiene sus características, ¿no? Entonces eso es creo lo que pienso hasta el momento. Sí, me parece bien interesante esto que estás diciendo de que es un producto comercial y que el público objetivo definitivamente no somos nosotros, los que estamos en este Zoom. Nosotros somos el público cautivo. Nosotros somos los que, para bien o para mal, la vamos a ver. O sea, nosotros lo vamos a consumir. Independientemente incluso de nuestras opiniones puedan ser hasta adversas, seguramente lo vamos a terminar consumiendo de una u otra forma, sea con una suscripción o descarga pirata, no sé, pero lo vamos a ver. La idea es llegar más bien al público general, y ese siempre, o sea, incluso cuando se hizo la primera trilogía de Jackson, no era para los que ya habían leído a Tolkien en aquel momento, era para capturar a un público general, y esa sigue siendo la idea, captar la mayor cantidad de personas que se puedan, bueno, y en el caso de Amazon, que les interese pagar la suscripción, porque al final de cuentas Amazon está intentando recuperar la fortuna que está invirtiendo, o va a intentar recuperar. Y definitivamente eso pues tiene que tomarlo siempre con ligereza, y por eso es un producto comercial por un lado, es una adaptación con limitaciones jurídicas y que se puede tomar muchas licencias, y además es como yo también decía al principio, es la visión que está teniendo, que está tomando alguien, que no no va a ser exactamente igual nunca lo que estaba escrito. Itron, ¿querías comentarnos algo? Sí, es que ya nos pasamos a Amazon, creo. Entonces ahí hay mucho que hablar, mucho Sí, yo creo que ya podemos pasar directamente a hablar de las cosas que hemos visto en las imágenes. Primero, estas imágenes que eran de mano, ¿no? Ya, luego las fotos, y que hemos llegado pues ya oficialmente al primer avance que lo pasaron en el Super Bowl. Creo que tenemos mucho en nuestro pecho que queremos sacar sobre esto, ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, yo pienso esto, pienso aquí. Me parece bien acertado lo que dice Gerardo, ¿verdad? Hay que tomárselo con ligereza, hay que esperar el producto final, no podemos anticiparnos, tenemos que ver primero. Y también lo que decís, Himlarion, cuando salieron las películas, le llamamos la primera ola de los fanáticos que atrajeron probablemente de una manera comercial. Había mucho fanatismo alrededor del mundo para aquel entonces, pero yo, por ejemplo, soy un resultado de eso. Yo tenía 11 años cuando salieron las primeras películas, me encantaron, me fascinaron entre el mundo de Tolkien, me leí todos los libros habidos y por haber, y bueno, hoy estamos aquí hablando sobre qué debe y qué no debe ir en una próxima serie. Eh, Cada vez cuando pasó el Hobbit, la segunda ola, cuando vinieron las películas del Hobbit, pasamos a lo mismo, ¿verdad? Recuerdo yo que, no sé, cada 10 días, cada 15 días salía una imagen de uno de los enanos, luego sacaban al otro, luego sacaban al otro, y nos estuvieron así, creando ese hype, y finalmente, pues cuando llegaron las películas, yo en lo personal pongo este ejemplo, y eso es lo que a mí me preguntan muchos amigos, tal vez muchos que son fans y muchos que no son. eh,
apunta a que va a ser mala, y les digo yo, bueno, tenemos que esperar, o sea, si es mala, yo por muy fanático que sea, con todo el dolor te voy a decir, ¿sabes qué? Es mala, pues, y no podemos cambiarla, pues, y eso, el Hobbit para mí fue el claro ejemplo. Dos películas estaban bien, tres películas fue pasarte, pues no ocupabas tres películas, y yo les pongo el ejemplo, cuando salió la primera, yo fui 8 veces al cine a verla, la segunda fue 5 veces, la tercera fui una vez, nunca la he vuelto a ver completa. Y entonces, con eso te resumo qué pienso de la trilogía del Hobbit. Entonces, ¿qué va a pasar con Amazon? Hay mucho que no está contado, pero hay mucho que está contado abierto a la interpretación. Hablábamos de los derechos en la charla anterior y realmente, pues, cuando te pones a ver qué sí tienen y qué no tienen, entre líneas dentro de la trilogía, hay una cantidad de cosas. Hay un poema bien bonito que le menciona, creo que es Aragorn, que lo relata en la cima de los vientos, no recuerdo quién, cuando van con los hobbits y Aragorn por ahí, y mencionan a Elendil viendo llegar a Gil-galad en la cima de los vientos. Entonces digo yo, aquí tenés una escena perfecta para la serie de Amazon, que no está en el Silmarillion, no está en otro lado, está dentro, es canon, está dentro de los derechos y está escrita de esa manera. Pero luego hay pues, otro montón de cosas que está abierta a la interpretación, que ahí es donde nos da un poco de miedo, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que esperar un poco. Sí, sí. Ahí Sam también tiene su momento glorioso que se para y dice unos versos sobre Gil-galad. Francisco, nos querías aportar algo. Hay una cosa que yo estaba viendo alrededor de esta serie, y es que incluso muchas veces antes de que la serie haya salido el primer capítulo y algo, hay mucha gente que está predispuesta a que va a ser una mala serie. A que, ay no, pero es que yo he oído incluso a colegas abogados donde hemos discutido ya desde la perspectiva jurídica, pero es que si no tienen esos derechos, ¿cómo van a hacer las cosas? Se van a inventar las cosas. Y la verdad es que a mi juicio, con lo que tienen en los derechos, pueden crear una muy buena serie sin salirse de lo que habría establecido el profesor Tolkien, ¿no? Yo podría realmente decir, como el ejemplo que acabas de dar, ¿no? Del poema, por ejemplo. O un buen guionista puede hacer una interpretación de lo que tiene entre líneas del texto sin salirse del texto, o sea, sin salirse de la creación. Y entonces, ese problema de que esté entrando a predisponer a ver que la serie va a ser mala, entonces que le voy a encontrar malo, algo malo. De nuevo, me voy a agarrar de los asuntos más discutibles, ¿no? Un elfo de raza negra, una armadura y demás, pero si me quedo en esos límites de lo que está mal, de lo que no me va a gustar y demás, fija, le voy a encontrar otros problemas a la serie. Y voy a pasarme la serie cazando errores en lugar de sentarme a disfrutarla, a mi juicio. Entonces yo por lo menos la voy a ver desde la perspectiva de qué le aumenta a mi imaginario personal, digamos, y cómo enriquece esto la obra. Ahora, de nuevo, concuerdo con la anterior idea. Si luego de ver la serie digo, pucha, qué porquería de serie, la diré, pero después de haberla visto. A mí me sorprende la cantidad de opiniones, enormes incluso, y de valoraciones que se han hecho de la serie de Amazon en base a 60 segundos. Y lo violentas incluso que han sido muchas reacciones para discrepar, ¿no? Y el tipo de defensas que se hacían, ¿no? Como, bueno, nosotros hemos hablado del canon justo un poco, pero la palabra canon ha sido una de las más utilizadas al momento de las discusiones, ¿no? ¿Qué cosa es canon? ¿Qué cosa no es canon? Que están, pues, destruyendo el espíritu de la obra de Tolkien.
Y ha habido además también pues muchos eh, personajes que están pues en YouTube y en TikTok y en otros que suelen comentar estas cosas que por vistas, obviamente, porque su trabajo es pues generar contenido que tenga vistas, se han sumado a hacer análisis, me parece a mí, muy apresurados, cuando todavía no hemos visto ni siquiera un capítulo. A mí me pasó hace poco viendo otra serie que no tiene nada que ver con el género fantasy, que también hubo toda una ola pidiendo su cancelación porque tergiversaba la historia y un montón de cosas, que la producción tuvo que acelerar, por suerte ya estaba toda la serie grabada, entonces tuvo que acelerar el lanzamiento de algunos capítulos para demostrar que no estaba tergiversando la historia real, y además decía, en cada capítulo les ponemos al inicio que los personajes y los sucesos son ficticios. Entonces, esto es una ficción, no pueden decirnos, están alterando la historia oficial. Pero, obviamente, esto es una ficción, le estamos poniendo en cada capítulo que es una ficción. Entonces, y eso sucede, bueno, con la historia oficial. Ahora, cuando ya de por sí la historia oficial es una ficción, como que el margen se hace todavía más amplio. En un mundo que no conocemos realmente, que no hemos visto, y esto se torna interesante. Bueno, quería decir otra cosa, pero Itron, tenías la mano levantada mejor Sí, para abrir. gracias, Hilario. Es que, mira, a mí me parece tan, tal vez no ambiguo, pero muy apresurado, que, como decís, 60 segundos para poder dar todas estas opiniones, ya condenar la serie y decir, estamos ante un fracaso inminente porque estamos viendo un elfo de color, una enana que no tiene barba, y entonces vamos y te apegas. Es que tiene que ser canon porque el profesor dijo, bueno, el profesor no dijo muchas cosas y muchas cosas se asumieron. Estoy bien interesado en una de las charlas de mañana que dice la Tierra Nueva, perdón, la Tierra Media no era Nueva Zelanda, no era Finlandia, creo que se llama el tema de mañana. Y te da apertura Mañana sí, a... yo voy a estar ahí. Sí, 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 entonces es correcto, pues entonces te pones a pensar y decir, bueno, ¿qué tan relevante o importante puede ser cuando en casi toda la saga no hay descripciones tan específicas de esos detalles? Un legendarium basado entre la armonía interracial, porque eso es la comunidad, es como todas las razas de la Tierra Media se han unido. Y entonces, Sí. ¿cómo vas a excluir un tema racial, verdad? O sea, no me parece que eso sea como para condenar. Luego entramos al tema del canon. Tenemos, digamos, durante las adaptaciones de Peter Jackson, a un Aragorn sin barba. Pero Vigo hizo una excelente presentación de Aragorn y nadie hizo gran revuelo de eso y Aragorn no tiene barba. Entonces, creo que no podemos condenar desde ese punto de vista. Ahora, ¿qué es lo que vas a meter dentro de la serie que sí sea canon y qué podés o tenés como espacio para adaptar en los guiones? Porque eso también es entendible. Tienes que adaptar de un libro a una película y a veces no hay espacio para muchas cosas. Cuando miramos las adaptaciones de Peter Jackson, por ejemplo, extrañamos a Glorfindel, claro, por supuesto, pero fue una buena participación de Arwen, digo yo, bueno, es una introducción buena para el personaje, le das una buena participación a que no solo vaya a salir, digamos, en los momentos de Rivendell. Entonces me pareció fascinante esa adaptación. Extrañamos a Erkebrand también, extrañamos a Erkebrand, pero entendimos que agregar otro personaje sobre todos los montón de personajes, perdés a las personas en un hilo de una película de 3 horas, entonces es como vas adaptando, ¿verdad? Condenamos la muerte de Aldir en el abismo de Helms, pero también te trae esa emoción de decir, recordarte la última alianza, ¿verdad? Algo pues que se lo sacó de la manga el guionista, pero yo lo acepté. Entonces digo yo, hey, esto está bien. Entonces me pongo a ver de lo poquito que tenemos en los 60 segundos y la verdad que sí entiendo cómo mucha gente ha imaginado tantas cosas, porque solo con las imágenes estuvimos una semana imaginando y ya luego de ver estos 60 segundos, pienso yo, ok, nos dan a un Isildur joven que era un marinero,
lo tenemos definido como un marinero constantemente, eso está bien. Por ahí hay supuestamente una hermana de Isildur y digo yo, ok, no lo hemos visto en ningún lado, creo yo que no en mi cabeza no aparece, entonces si la van a meter en la serie, perfecto, no hay problema. No tengo problema con eso. Que sí tengo problema que me vayan a querer poner que la hermana de Isildur cortó el anillo del dedo de Sauron solo porque queremos tirar el girl power. Tenemos suficientes representaciones femeninas del girl power maravillosas dentro del Legendarium para que hagamos ese tipo de cambios solo por apegarnos a un tema comercial. A una Galadriel con armadura me fascina, o sea, no lo había como visualizado de esa manera, pero digo, Galadriel pudo haber peleado en algún momento como comandante de los ejércitos del norte y está bien. Que no quiero que tenga un romance con el humano inventado que está ahí, que es Halbrand, no, yo quiero ver a Celeborn, o sea, quiero ver a Galadriel con un Celeborn, miramos a un Elrond, bueno, por ahí tiene que estar Celebrian, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, digo yo que hay espacio para poder tal vez adaptar o crear, pero no cambiemos demasiado las cosas que ya están por ahí, que son fantásticas, pues entonces tenemos que esperar, ¿verdad? Yo pienso que el valor comercial para una persona como Jeff Bezos, los $2 billones para él no es nada, ¿verdad? Entonces, tal vez, ojalá que él, como declarado fanático, se apegue a lo que pues nosotros estamos esperando, ¿verdad? Pero bueno, hay todavía mucho que esperar. Ujú. Sí. Antes de darle la palabra a Gerardo, que nos está esperando desde hace rato, hay que, o sea, para todas las personas que nos están siguiendo y que no sé si ya no he podido estar en todas las charlas, hay que recordar que los derechos que tiene Amazon son sobre el Hobbit y el Señor de los Anillos completo, incluidos los apéndices, y desde ahí tiene libertad, pero tiene un margen de acción bastante complejo, porque no puede contradecir, o sea, no tiene, por ejemplo, ya, para ponerlo en simple, no tiene los derechos de Silmarillion, así que no puede contar lo que está en el Silmarillion, pero tampoco puede contradecirlo. Es decir, por ejemplo, lo de la hermana de Isildur cortándole el anillo a Sauron, no puede hacerlo, pero sí puede contar que había una hermana y que estaba por ahí haciendo algo, ¿no? Pero hay ciertos hechos que están claramente descritos y esos no los puede contradecir. Gerardo, por favor. Claro, gracias. En ese sentido es curioso, tengo ahí un par de ideas sueltas que les quiero exponer. En primer lugar, esto que comentas, Imlarion es interesante porque es un poco como un juego de rol para todos los que han jugado rol, donde en un setting establecido, donde los personajes pueden hacer muchas cosas, pero no pueden, es decir, un personaje propio jugando en Tierra Media no puede destruir el anillo antes que Frodo, ¿no? Sí es un margen pequeño, y esto me lleva a las ideas que les quería exponer. Primero que nada, aparte de que, bueno, esta adaptación de Amazon ya está hecha, algo inherente a la cultura humana es adaptar. La adaptación no es una excepción, es una regla. Estamos constantemente adaptando cosas, no solo a nivel cultural, sino a nivel cognitivo, a muchos niveles vamos adaptando y adaptándonos. Entonces, pues esto es inevitable. Lo segundo es que entiendo, pues, los baños de sangre, como les llamo, ocurrido en redes sociales, porque uno se pone especialmente agresivo cuando atacan las cosas que uno ama, ¿no? Cuando que algo que ama es agredido de alguna forma ante la perspectiva de uno, pues evidentemente hay una reacción. Y esa reacción que he visto todas estas últimas semanas, pues ha escalado a muchos niveles, ¿no? Desde cosas nimias y peleas muy pueriles hasta verdaderas amenazas. Eso ya es muy exagerado y salido de cualquier marco racional, ¿no? Entonces, bueno, creo yo que todos nosotros como la obra del profesor debemos de entender ciertamente que las adaptaciones seguirán sucediendo y que mientras los derechos los tenga una entidad, tal vez se multipliquen. Probablemente ya no veamos cuando sean liberados los derechos de autor del Silmaril dentro de varios años,
pero pues en cuanto queden en el dominio público, pues quién sabe qué sucederá, ¿no? Quién sabe qué clase de adaptaciones y qué clase de se generarán. Estará bien, no se puede evitar, ¿no? Entonces, pues efectivamente creo yo que la última idea, al ver todos nosotros la serie como gente aficionada a la obra del profesor, ¿cómo podemos capitalizar esta adaptación? Me refiero no a atraer más gente o generar nuevos proyectos, que es deseable y que sucederá, sino cómo difundir mejor la obra del profesor apoyándonos en estas adaptaciones, en estos productos culturales, ¿no? Mucha gente con las adaptaciones que hizo Peter se acercó, empezó a crear sus propias comunidades basadas en la obra del profesor, y yo conozco a mucha gente que gracias a películas tomó los libros, se empapó e inclusive fue más allá. Entonces, creo yo que tenemos una excelente oportunidad para tomar esta serie, esta adaptación, sea buena, sea mala, nos haga enojar o nos satisfaga. Creo que es una excelente oportunidad para que podamos mostrarle a la gente lo bonito que es la obra literaria, lo rica que es la mitología del Legendarium y todo lo atractivo que tiene, ¿no? Porque, bueno, en la adaptación no podemos influir, ya está hecha, le irá bien o le irá mal, pero es un producto que ya al menos temporada ya está terminada. Entonces, no se puede hacer nada al respecto. Pero lo que sí se puede hacer, a mi juicio, es al verla, al ya tener el producto y la gente al ya conocerlo, cómo nosotros como asociaciones o sociedades Tolkien en nuestra Latinoamérica podemos hacer para que le interese también por la lectura, por los aspectos que seguramente se tocarán en el producto audiovisual y que podremos nosotros abundar y obviamente en algunos casos corregir, pero siempre pues encontrando lo bueno que nos pueda dar esta adaptación para que otra gente se inmiscuya en la lectura si es de su gusto y pues que vea que la obra del profesor Tolkien pues es algo excepcional. Sí, muchas gracias. Francisco, ¿nos querías decir algo? Bueno, hoy día en la mañana he hecho un experimento que a mí me pareció muy interesante con mi hija de 10 años, para ver qué pasaba, pensando justamente en esto. Y le dije, mira, ella, a ver, para entender, El Señor de los Anillos sabe algo que tal vez ha visto de alguna película, pero no es algo que haya visto todavía ni que conozca. Entonces yo agarro y le pongo el tráiler de la serie. Le parece interesante de ver. Le gusta lo que ve. Entonces le pongo 2 fotos del elfo afroamericano y de la armadura de Galadriel. ¿Y qué opinas de esto? ¿Qué me dice de ella con armadura? Me dice, se ve poderosa. Su frase. O sea, le causó el efecto de que hay una elfa que se ve poderosa. Y del elfo negro, Nada. no hay respuesta, nada, o sea, de un personaje de la serie. Entonces, cuando ella vea la serie, porque probablemente la va a ver conmigo, va a ver a la elfa poderosa peleando ahí, probablemente quiera ser como la elfa poderosa, y probablemente ella me pida consumir algo más de la elfa poderosa, si me explico, ¿no? Por ahí luego ve un muñeco, una muñeca o algo y, uy, la quiero, o la próxima vez que vaya a salir disfrazada de algo, vaya a pedir ir de ella al próximo, porque yo me voy a eventos con ella de cosplay y demás, nos disfrazamos ella y yo. Probablemente quiera ir de ella, más en eventos medievales. Y el elfo no le va ni le viene. A mí, ¿qué me parece eso rescatable de eso? Que a raíz de esta elfa poderosa, podemos llamarla como queramos,
O sea, la lógica, no podemos hacer la referencia a quien queramos. Como fans puede que nos moleste, o puede que le moleste a alguien, pero yo estoy viendo la oportunidad de que a mi pequeña, a raíz de esta imagen, introducirla en el mundo de Tolkien. O sea, mostrarle todo lo que viene allá atrás a raíz de su percepción de este personaje. Lo mismo puede pasar con un niño afroamericano que vea un elfo afroamericano. Me identifico con el personaje y luego empiezo a leer la obra de Tolkien. Eso, a mi juicio, ya es ganancia. O sea, puede que no nos guste y no sé qué, pero yo estoy viendo una futura fan de Tolkien a raíz de una armadura. Así, fríamente hablando. Sí, Para es mí, interesante lo que dices, ¿no? Porque es algo que también mencionaba Itron, creo que es el que mencionaba las veces que fue a ver El Hobbit, y que él llega por las películas. Bueno, yo también llegué por las películas a la lectura ya de Tolkien, en el 2003 llegué yo, y creo que obviamente yo vi las películas, por lo menos la 1 y claro, la 1 y la 2 sin haber leído los libros, leí los libros y ya luego fui a ver la 3. Ya la 3 no me gustó, eh, cómo la adaptaron, pero igual la he visto muchas veces en versión extendida incluso. eh, y cuando ya salieron las del Hobbit, solamente he visto la primera en el cine, las otras dos solo las he descargado en pirata, porque no me gustaron para nada, y las he visto una sola vez cada una. Pero ya yo era un lector. Pero, por ejemplo, yo, que no era lector, llegué con la primera trilogía. Y ya siendo lector y miembro de Sociedades Tolkien, vi llegar gente con la segunda trilogía. Y eso es, creo que va a suceder de nuevo. Que es decir, así como la hija de Francisco, que le llama la atención, le interesa, va a haber gente que hoy día hay un montón de gente que no ha visto todavía jamás El Señor de los Anillos, que probablemente no haya visto El Hobbit, porque no tendrían por qué haberlo hecho. Y tal vez su primer acercamiento al mundo de Tolkien sea a través de la serie de Amazon. Y, si le, y volvemos a lo mismo, la serie no está hecha para nosotros, está hecha para la gente que no sabe nada o que ha visto las películas o que le está gustando el fantasy o que tiene Amazon Prime y le va a salir en las publicaciones como contenido nuevo y le va a dar curiosidad de entrar a verlo. Y entonces se necesita muchas estrategias para captar todo ese público. Y entonces sí me resulta muy interesante y que nosotros, como personas que dedicamos tiempo de nuestras vidas al estudio de la obra de Tolkien, a compartirlo, que formamos parte de Sociedades Tolkien, ver la forma, tal vez, ¿no?, de poder usar ese interés naciente en muchas personas para que se puedan acercar a las Sociedades Tolkien, para que puedan darse el tiempo de leer y compartir y animarlos con otro tipo de actividades que no necesariamente son, pues, ya tengan que ver nada con la serie de Amazon. Y esta actitud a veces de fanático extremadamente crítico, no necesariamente ayuda a que las personas se sientan bienvenidas, porque a veces y me ha sucedido, ¿no? Siendo yo, cuando salieron las películas del Hobbit, yo estaba viviendo en Argentina y participaba del grupo Tolkien Mendoza allá, yo viví en la ciudad de Mendoza, y llegaban personas que habían visto las películas del Hobbit y que les habían encantado las películas del Hobbit, porque está perfecto que les encanten las películas del Hobbit. Pero, o sea, a mí no me gustaban, pero no por eso voy a andar diciendo que no me gustan. O sea, ahora lo puedo, acá lo digo, ¿no? Libremente, pero cuando alguien llega nuevo al grupo porque le ha fascinado las películas, o porque alguien llegue porque le fascinó la serie, la primera reacción no puede ser, oh, esto es una porquería. Oh, no, sí, es que eso no tiene nada que ver con Tolkien. Me parece una respuesta muy
muy brusca, violenta, y que en lugar de ayudarnos a promover más la lectura y el estudio de la obra de Tolkien, tiene un efecto adverso. No termina colaborando al crecimiento de las sociedades Tolkien, que a fin de cuentas es más o menos lo que uno quiere, ¿no? Que no seamos siempre las mismas personas, sino que cada vez llegue más gente y que podamos compartir más y hacer más actividades y al menos esa siempre ha sido mi idea, mi perspectiva dentro de este tipo de agrupaciones, que podamos cada vez ser más los que compartimos y de manera respetuosa y con mucha libertad. Es decir, a mí no me gustaron las películas de Hobbit, pero tengo amigos, amigas, también miembros de la sociedad de Tolkien, que sí les encantan. Es más, yo recién me enteré la semana pasada que existían versiones extendidas de las películas del Hobbit. Yo nunca las había ni siquiera buscado. Y a mí, por ejemplo, que a mí no me guste la adaptación que hicieron de Retorno del Rey, no significa que, pues, pero la adaptación, o sea, El Retorno del Rey es mi libro favorito de Tolkien. Por eso yo reconozco que tengo, pues, mis quejas. Pero no por eso dejo de verla, ni por eso voy a criticar a alguien porque le gusta. No directamente, sobre todo a alguien que es nuevo y que está llegando porque le gustaron. Alicia me está haciendo recordar que hubo una pregunta que se respondió, igual Francisco la respondió en el chat, que es, ¿qué es canon? ¿Gollum cede voluntariamente el anillo al perder los acertijos, que es lo que está en la primera edición del Hobbit, o hace la persecución, como está a partir de la segunda edición, para adecuarse a lo que ya va a venir en la historia del Señor de los Anillos? ¿Qué sería canon ahí? Bueno, desde mi perspectiva, si Tolkien lo cambia, más o menos como lo que yo decía hace un rato de Kishimoto, desde mi perspectiva, lo que queda es lo que finalmente, si él decide cambiar algo, bueno, queda el cambio. Y no hay mucho más, desde mi opinión, no hay mucho más que decir. Porque además se adecua a la nueva línea, a la sagrada línea temporal. Pero no sé qué opinen los demás compañeros aquí. ¿Cuál sería el canon para ustedes? ¿La primera edición o la segunda? Legalmente es la segunda. O sea, desde la perspectiva legal, el canon sería la segunda. Claro. Sí. Hay una cosa que a mí un miembro de la sociedad Tolkien, me acuerdo que planteaba, ¿cuál era el canon? En El Señor de los Anillos dice que Gollum se tropieza cuando ya tiene el anillo y se cae al fuego. Eso está en El Retorno del Rey. Pero en las cartas Tolkien dice que se tira por amor a Frodo. ¿Cuál es la verdad? Gerardo, ¿qué cosa nos puedes decir? Bueno, en ese sentido creo que tiene que ver con la obra publicada, es decir, aparte de los derechos que menciona Francisco, si la obra publicada dice algo, aunque el autor diga posteriormente otra cosa, a menos que, en mi forma de verlo, a menos que lo plasme en un cambio en el texto, lo publicado seguiría siendo, a mi juicio, canon, porque Tolkien en las cartas hace varias correcciones y cambios, sobre todo en las últimas que escribió al final de su vida. Sí plantea diversos cambios o plantea diversas correcciones que podrían haberse realizado. Pero bueno, pues dado que nunca las plasmó en una nueva edición corregida de sus libros, entonces yo me quedaría con la que está. Porque a fin de cuentas sabemos que Tolkien era un perfeccionista, que era alguien que, sí, Tolkien a fin de cuentas era alguien perfeccionista, que reescribía, que cambiaba los completos. Entonces, su proceso creativo era tremendamente móvil, y en ese sentido, pues creo que nunca de haberle dado la oportunidad de reescribirlo y así hubiera vivido lo que hubiera vivido, creo que nunca tendríamos una versión definitiva, ¿no? Es lo que se mencionaba incluso con el Silmarillion,
al respecto de que, bueno, es una colección póstuma en la que Christopher Tolkien hace una edición, le da más o menos coherencia a las notas que estaban ahí escritas, pero no sabemos a ciencia cierta si Tolkien hubiera preferido esas versiones, hubiera preferido cómo quedó el Silmarillion, y si no le hubiera hecho cambios, que sabemos se los hubiera hecho seguramente, ¿no? Entonces, creo yo que me decantaría por la obra que quedó publicada, independientemente de lo que el profesor escribiera en las cartas posteriormente, porque pues, a fin de cuentas tampoco era algo público, fueron correspondencia que hizo a amigos, familiares y colaboradores, que se quedó ahí, no estaba destinado como para que el público lo conociera en su momento esta correspondencia, ¿no? Entonces, yo me quedé como con canon, con lo que tenemos publicado. Ujú. Yo ahí tengo lo que a mí me parece, o sea, el argumento que yo siempre doy es que El Señor de los Anillos está escrito desde la perspectiva, y el Hobbit, desde la perspectiva de los hobbits, y no saben lo que sabe Tolkien los hobbits. Y se supone que El Señor de los Anillos, o sea, los capítulos finales del Señor de los Anillos fueron escritos por Sam. O sea, que está escrito desde la perspectiva de Sam. Sam no sabe lo que sabe Tolkien, porque no es Tolkien. Entonces, las dos versiones no se terminan contradiciendo. Es decir, que Gollum se tropieza o que Gollum se tira. Porque Sam vio que se tropezó y se cayó. Y Sam no quería para nada a Gollum, jamás se le hubiese ocurrido. Sam no creyó nunca en la redención de Gollum. Pero Tolkien, que sí se conocía mejor la historia, puede contarle a alguien, no, la verdad es que fue así. Y tal vez nunca quiso que la gente lo supiese, pero bueno, las cartas se publicaron, ¿no? Nos quedan 3 minutos, entonces me gustaría saber si quisieran hacer algún comentario, algo final para irnos despidiendo de esta mesa. Quiero agradecerles mucho su participación. Yo creo que en verdad tendríamos con el tema de las adaptaciones y de las cosas que se hacen, no se hacen y las apreciaciones, tendríamos mucho para hablar. El día de mañana también de cierta forma se va a retomar el tema en la mesa de la Tierra Media no es Finlandia, mañana a las 5 de la tarde, horario de Perú, así que los esperamos. Si tal vez Itron, Francisco o Gerardo quisieran comentarnos algo ahora que estamos cerrando la mesa. Sí, yo quiero agradecer a la Sociedad Tolkien Peruana, segundo año que los estoy acompañando en el Perú Mood. Me parece fantástico, ¿verdad? Estamos muy alegres de que hemos mantenido contacto a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Y lo que queremos es promover la obra de Tolkien, es promover este fandom, es algo que nos une tan bonito, ¿verdad? Tan mágico que yo sí, como fanático del fandom, pero también de la ideología del profesor, diría, tratemos de que la serie, por como sea el resultado que vaya a tener, tratemos de sacarle lo bueno, tratemos de enseñarle al mundo la obra del profesor, esperemos a que salga, ¿verdad? Y al final, pues, si nos va a hacer que crezcamos como comunidad, pues excelente, ¿verdad? Tal vez no va a tener el resultado propio que cada uno quiera tener, pero algo bueno tendrá, ¿verdad? Al final, pues, les puse el ejemplo del Hobbit, pero no puedo dejar de pensar lo muy bueno que está hecho Smoke, por ejemplo, en verlo en pantalla grande es fantástico, pues, y me quedo con las cosas buenas, ¿verdad? Entonces, igual lo que vaya a resultar de la serie, el año pasado tuvimos esta plática en la mesa redonda solo con la imagen del mapa, hoy tenemos pósters, hoy tenemos un teaser trailer, ¿verdad? Probablemente el próximo año, si pues los amigos de Perú siguen haciendo esto, vamos a tener esta mesa con la primera temporada, qué sé yo. Entonces, al final, pues, entre más Tolkien, mejor Tolkien, ¿verdad? Y pues desde la Sociedad Tolkien Honduras les damos muchas gracias por habernos invitado, habernos considerado y pues al final el poder del anillo no se puede detener, ¿verdad? Entonces, hay que aceptar la voluntad del anillo. Solamente, saludos. Muchas gracias. Gerardo, te escuchamos. Un poco lo que dice ahorita Itron,
al respecto de que, bueno, les agradecemos mucho que nos den este espacio a la Sociedad Tolkien Peruana. Me parece que es excelente que podamos hacer un intercambio de ideas sobre este u otros temas de la obra del profesor a nivel latinoamericano, porque aunque es algo que podría parecer alejado de la idiosincrasia y de el papel que tiene como una obra en inglés en nuestra Latinoamérica, pues en realidad es una obra que trasciende, que toca temas profundos, que toca temas humanos, y eso pues nos compete, ¿no? Nos atañe. Me quisiera nada más, bueno, quisiera cerrar rápidamente diciendo con lo que comenté antes. Tomémonos la serie como un divertimento, como algo que podemos platicar y podemos criticar, no llevarlo más allá, pero sí también aprovechemos, y es algo que he visto mucho en estos últimos días en redes sociales, para aprender, para investigar más sobre la obra del profesor, ver si se puede conseguir algún libro de crítica de esposos de la obra del profesor, solamente para que todo esto que estamos viendo, en el momento en el que tengamos que platicarlo con otras personas, pues tengamos ese conocimiento, ¿no? Entonces, esperemos ver la serie, platiquemos, debatamos, tengámoslo todo en un marco de respeto y en un marco de calma, y pues sigamos aprendiendo de la obra del profesor. Entonces, pues muchas gracias a la Sociedad Tolkien Perú y gracias a los que nos están viendo. Pues estaremos por aquí el día de mañana también viendo las interesantes ponencias. Esto de La Tierra Media no es Finlandia me parece interesantísimo, entonces pues aquí estaremos. Muchas gracias, Himlarion, y pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gerardo. Francisco, te escuchamos ya para terminar. Muy bien. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto realmente haber estado aquí. Y bueno, charlando de una obra que realmente me apasiona. Les agradezco muchísimo la invitación. Yo me voy a quedar con una cosa. Me voy a quedar con la lógica de que todo lo que se está haciendo, sirve para que haya nuevas personas dentro del fandom, si quieren. Va a servir para que llegue gente, para que conozca las obras del profesor, y va a llegar, y ya pues como lleguen, luego pues se los encaminarán, ¿no? Por último, si no nos gustó la serie, y se podrá discutir. Todas las comunidades crecen con las personas que llegan, y pues si nos cerramos tanto que nunca permitimos que llegue gente, estamos fregados. Entonces, yo pienso ver la serie de manera abierta, pienso intentar disfrutar lo máximo que se pueda, pero pienso recibirla con la felicidad de saber que va a haber gente, niños, niñas, adolescentes, mayores, abuelos y todos que por estas series, por estas películas y por lo que venga, va a llegar, y que probablemente muchos de ellos, de ellas, se interesen como nosotros por la obra y pues luego agarren el libro, ¿no? Y luego se pongan a leer, y luego tal vez en el siguiente Perumot se duplique esto, porque ya gracias a la serie ha llegado mucha gente. Entonces pues creo que hay que percibirlo desde esa perspectiva, por lo menos yo lo decido. Muchas gracias, Francisco. Bien, con esto estamos cerrando esta mesa internacional del primer día del Perumut, y le doy entonces el pase a Alicia o a Rose, no sé. Bueno, muchas gracias. Solamente para cerrar, me quedo con eso último también que ha dicho Francisco. La verdad, si a alguien le gustan las películas, está bien. Si a alguien no le gustan las películas, también está bien. Si a alguien le gusta la serie que va a salir, está muy bien. Y si a alguien no le gusta la serie, también está muy bien. Lo único que no está bien es dejar de leer a Tolkien. Así que sigamos leyéndolo, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Himlarion, Rana, y a Francisco, Ifro, Gerardo. Realmente, a veces veo que por el privado, así me dicen gracias por la invitación, y yo a veces les contesto, pero gracias, sin ponentes no hay evento. Sin los invitados no hay Perumut. Entonces son realmente ustedes los que hacen posible esto al preparar todos los temas que dan, al participar en la mesa redonda, al tener ese entusiasmo y esa acogida a la invitación que les hacemos. Muchísimas gracias. Y qué bueno que se puedan hacer estos encuentros entre sociedades Tolkien Peruana, y también hay otros que vienen no organizados por la STP,
sino por otras sociedades Tolkien y hay sorpresitas. No las voy a decir yo porque voy a dejar que cada organizador dé sus noticias. Muy bien, muchas gracias una vez más.